Centroamérica y el Caribe son dos de las regiones más vulnerables frente al cambio climático. En el año 2014, sus residentes sufrían una de las sequías más duras de su historia. Desde la costa caribe de Colombia y Venezuela hasta Nicaragua y Guatemala, la escasez de lluvias encendió las alarmas de las comunidades y los gobiernos locales. Para analizar el impacto del cambio climático en la región, conversamos con Heidi Murillo, integrante de la Federación Conservacionista de Costa Rica. La entrevista se realizó para la edición 34 de Caribe Nuestro y se divulgó el 6 de agosto de 2014. A continuación escucharás la entrevista completa. En la cubierta. Centroamérica y el Caribe enfrentan los efectos del cambio climático. Actualmente, la región sufre una de las sequías más duras de su historia. Desde la costa caribe de Colombia y Venezuela hasta Nicaragua y Guatemala, la escasez de lluvia ha encendido las alarmas de las comunidades y los gobiernos locales. Para hablar sobre el cambio climático y su impacto en la región, montamos a esta hora este barco informativo a Heidi Murillo, integrante de la Federación Conservacionista de Costa Rica. Heidi, bienvenida a Caribe Nuestro por la Radio del Sur. Hemos leído que Centroamérica y el Caribe son dos de las regiones más vulnerables frente al cambio climático. ¿A qué se debe esto? Bueno, en realidad hay diferentes elementos, ¿verdad?, que para nuestra región influyen. Primero que todo, obviamente, la posición geográfica, ¿verdad?, en el sentido de que, digamos, nuestros países están muy cerca, digamos, de los mares, ¿verdad?, que están en mucho contacto el territorio con los mares. Son países en realidad pequeños, ¿verdad?, de manera tal que los cambios en el clima pues afectan más, ¿verdad?, al ser, digamos, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, ¿verdad?, al ser muy angosto, en el caso de Panamá, estos impactos pues generan muchísimo más cambios, digamos, a nivel del clima. Por otro lado, también afecta, al ser en lugares tropicales, afecta muchísimo más todo el tema de las lluvias, ¿verdad?, porque nosotros en realidad no tenemos estaciones sumamente definidas como si lo tienen países del norte o países del sur. Pero en este momento en realidad está afectando muchísimo por inundaciones, por sequías, por epidemias, ¿verdad? También hay todo un tema, ¿verdad?, de justicia climática, en el cual nosotros tenemos pues bastante menos recursos para establecer acciones, para establecer infraestructura, para adaptarnos adecuadamente a todo lo que implica el cambio climático. Pero por otro lado tampoco somos en realidad los responsables de las emisiones que están ocasionando estos cambios en el clima. No solo somos víctimas, ¿verdad?, del cambio climático, sino que además las acciones que se realizan, sobre todo en países del norte, ¿verdad?, nuestras cosechas van para allá, la energía ahora intentan llevársela también para el norte, pues esas actividades nos ponen a las comunidades del Caribe en una situación de muchísima más vulnerabilidad, al margen inclusive de los impactos del cambio climático. Justamente lo mencionabas, el tema de la justicia climática. Recientemente Japón se reunió con los países del CARICOM en Trinidad y Tobago y donó $15 millones para ayudar a los países del Caribe a mitigar el cambio climático. Lo curioso es que esto se presenta como una donación y no como el pago de una deuda climática. A tu juicio, Heidi, ¿los países más contaminantes están pagando su deuda climática? Bueno, inclusive podríamos hablar, digamos, que la deuda inicia, ¿verdad?, con solo el hecho de incumplir todo el tema del protocolo de Kioto, ¿verdad?, que inclusive hubo países del norte que no quisieron tan siquiera suscribirlo y mucho menos implementarlo, ¿verdad? Y entonces, de manera tal que sus acciones no solo pues no contribuyen en nada a mitigar los efectos del cambio climático, sino más bien lo profundizan, ¿verdad? Y entonces casi que sería muchísimo mejor que ellos tomaran sus acciones para disminuir sus emisiones, ¿verdad?, para compensar, y sí, efectivamente, pues destinar recursos a países que son mucho más vulnerables para subsidiar o para compensar, ¿verdad?, toda la infraestructura que nosotros necesitamos para adaptarnos, pero no desde desde un punto de vista, digamos, asistencialista, sino con acciones concretas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Costa Rica, el gobierno de Óscar Arias implementó el cuento de la carbono neutralidad, ¿verdad? Y se supone que el país está avanzando hacia eso,
Sin embargo, en los mercados globales, todo el tema de la venta de fijación de carbono en realidad ha sido como una suerte de lavado de cara, ¿verdad? Como para uno hacerse, como dicen los compañeros, un greenwash, ¿verdad? En el cual yo sigo contaminando, pero pago, como por decirlo así, las indulgencias, ¿verdad? Que en algún momento hubo iglesias que vendían indulgencias y entonces yo llego y peco y simplemente pago para que se me perdone. En ese sentido, sí es importante para nosotros destacar, ¿verdad?, el doble discurso que implican las ventas de carbono, en el tanto, si yo no reduzco emisiones y compenso el resto, digamos, prácticamente no estoy haciendo nada, ¿verdad? Todos los impactos siguen sobre todo los territorios mucho más vulnerables, que es donde están nuestra comida, donde están nuestros campesinos, donde están nuestros territorios indígenas, sigue siendo impactado, ¿verdad?, por la gran cantidad de emisiones que están habiendo, sobre todo en los países del norte. El cambio climático ha potenciado fenómenos previos como el Niño y la Niña. En la actualidad, el Niño está provocando intensas sequías en la costa desde Venezuela hasta Guatemala. Heidi, ¿cómo evalúas la respuesta de las autoridades ante esta situación? Bueno, en realidad, por lo menos aquí en Costa Rica yo puedo decir, que se está atendiendo, ¿verdad?, en las regiones donde hay sequía, que es, digamos, sobre todo el Pacífico Norte, en la provincia de Guanacaste. Francamente desconozco la respuesta que están dando los otros gobiernos. Lo que sí me gustaría puntualizar es que, digamos, más allá de estos impactos, las políticas que están tomando los demás gobiernos, por ejemplo en Centroamérica, de impulsar más proyectos hidroeléctricos, de impulsar monocultivos en forma expansiva, de impulsar minería, lo que está haciendo es, lejos de ayudar a las comunidades que están siendo más impactadas por el cambio climático, más bien convirtiéndolas o dejándolas en una situación de mucha más vulnerabilidad. Por ejemplo, aquí en el caso de Costa Rica, ahora estamos en una lucha muy fuerte por el tema de la expansión de la piña, que está contaminando mantos acuíferos, que está destrozando bosques, que está enviando sedimentos a los ríos y además, digamos, de todo el tema de la aplicación de agroquímicos, de manera tal que en lugar de que haya políticas orientadas a resguardar el agua para consumo humano, más bien se están dejando expuestas. Por lo menos a nivel de movimientos ambientales en Costa Rica, tenemos la esperanza de que haya algún cambio en este gobierno y se empiecen a regular esas actividades. Sin embargo, en Honduras, en Guatemala, ¿verdad?, en México inclusive, se están profundizando todas estas políticas neoliberales en función de desarrollos privados, porque en realidad no dejan ningún beneficio para las comunidades. Inclusive se está persiguiendo activistas, ¿verdad?, que luchan por sus recursos y ni siquiera es una lucha nada más por oponerse al desarrollo, sino porque directamente les impacta en su vida y en su territorio, ¿verdad? Entonces, digamos, la preocupación, más allá, digamos, de las inversiones en mitigación o las inversiones en adaptación, más bien estamos en una lucha porque las comunidades no sigan ese proceso de mucha más vulnerabilización de frente al cambio climático. En el caso del Caribe y Centroamérica vemos que las sequías se alternan con el paso de los huracanes. Heidi, ¿cuán preparados están los pueblos del Caribe para enfrentar el cambio climático? A mi juicio están absolutamente desprotegidos, ¿verdad? Digamos, la tecnología disponible, por ejemplo, para la siembra de comida, la tecnología disponible para prevenir inundaciones, los pueblos están en este momento totalmente desprevenidos ante esas inclemencias del tiempo. Un ejemplo muy claro es una represa que se construyó aquí cerca, en la cual la Casa de Máquinas la construyeron casi en el lecho del río, ¿verdad?, y levantaron el fondo, y esto ocasionó que el río vaya casi directamente a la comunidad, de manera tal que en cualquier llena va a haber una inundación casi que fijo, ¿verdad? Y efectivamente las comunidades no están preparadas. ¿Por qué? Porque hay cambios, no solo en el clima, ¿verdad?, sino también en las condiciones del entorno ocasionadas por las actividades productivas que aceleran de alguna forma las necesidades de protección, aceleran de alguna forma la vulnerabilidad de las comunidades y no existe, digamos, los desarrollistas no están asumiendo
los costos que implica proteger la vida humana de un desastre de esta magnitud, ¿verdad? De una inundación que ellos mismos están ocasionando. O sea, no solamente es que se venga un huracán y haya una llena en el río, sino que además hay actividades que están provocando que esos impactos sean muchísimo más fuertes en las comunidades y no tienen de ninguna forma la preparación adecuada para enfrentarlo, ¿verdad? Inclusive uno ve comunidades donde todos los años hay inundaciones y todos los años se reconstruyen las casas. En lugar de reubicarlas, ¿verdad?, y colocarlas en un lugar seguro, siempre siguen insistiendo sobre las soluciones tradicionales sin resolver de fondo una reubicación decente para esas comunidades. Heidi, ya para terminar, ¿cómo avanza el tránsito a energías limpias en América Central y el Caribe? Vamos a ver, por lo menos desde el punto de vista ecologista, nosotros sí deseamos, francamente, superar la discusión en términos de la matriz, que dejen de encasillarnos en discusiones de si no es petróleo o si no son hidroeléctricas, entonces vamos a quemar petróleo. A mí me parece que la discusión, y por lo menos a nivel de Costa Rica, la estamos empujando muy fuerte hacia una discusión en el consumo, ¿verdad? O sea, no basta con migrar a tecnologías limpias, entre comillas, ¿verdad?, que podríamos profundizar en otro momento los cuestionamientos hacia eso mal llamado energías limpias, pero además nosotros insistimos en que tiene que ser una transición hacia disminuir el consumo. Porque en la forma en que está creciendo esta sociedad consumista, en realidad nosotros no va a haber energía que alcance en los próximos 30 años para sustituir el petróleo, por ejemplo, ¿verdad? O en los próximos 50 años, o sea, en realidad los recursos son realmente limitados y la demanda y el crecimiento de la demanda es ilimitada. Eso por un lado. Entonces, vemos pocos avances en términos de disminuir el consumo, de buscar tecnologías, digamos, de menos consumo, más eficientes. Por ejemplo, aquí en Costa Rica estamos luchando para que se vuelva a reinstalar el ferrocarril que hace casi 20 años se quitó, ¿verdad? Y entonces todo el trasiego de mercancías a los puertos, ¿verdad?, de nuestras exportaciones, el trasiego de gente se está haciendo por medio de tráiler, por medio de buses que en realidad consumen y nos ha hecho que en nuestro país sea la factura petrolera un 80% consumida en transporte, ¿verdad? Y entonces si nosotros no atacamos causas estructurales desde el consumo, en realidad no va a ser suficiente esa migración hacia energías limpias. Y tampoco es una cuestión, digamos, del todo ideológica para centrarla entre derechas e izquierdas, ¿verdad? Porque en realidad el consumo es lo que nosotros tenemos que atacar. Por otro lado, también cuando hablamos de consumo, no podemos perder de vista el contexto geopolítico de Centroamérica y el resto del Caribe, en términos de que avanzan algunas iniciativas que en el pasado se llamaron, por ejemplo, el Plan Puebla-Panamá, que era una línea de interconexión desde Panamá hasta México, ¿verdad? Y esto con el fin de exportar energía. De manera tal que un día nosotros escuchábamos un compañero y decía, bueno, es que los ríos de Centroamérica van a llegar hasta Estados Unidos o van a poder pasar a Estados Unidos, pero las personas no. Entonces, todos estos desarrollos están enfocados hacia la exportación de nuestra energía, hacia una sobreexplotación de los recursos naturales y sobre todo los ríos y parques nacionales, que incluso hemos visto intentos de abrir parques nacionales para explotación de energía geotérmica, y todo esto con el fin de exportarla. De manera tal que nosotros, el consumo de cada uno de los países no es el problema principal. Hay suficiente infraestructura para su abastecimiento, sino las necesidades de países del norte que necesitan cada vez más y más energía. De manera tal que el problema estructural en realidad es el consumo, no tanto propiamente las formas de generación. Heidi, muchísimas gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Conversábamos con Heidi Murillo, integrante de la Federación Conservacionista de Costa Rica. Con ella hablábamos sobre el impacto del cambio climático en la región del Caribe y Centroamérica. Si quieres ponerte en contacto con Heidi, te recomendamos que la sigas por su Twitter, @sancarlena77 en números, o visite su blog www.sancarlena77.com.